equilibrio térmico, ahí está. Esta es la clase de hoy. Vamos a subrayar. Bien, el dibujo muestra en sí todo el texto, ¿no? Tenemos dos recipientes. Pueden ser de la misma sustancia o diferentes. Pueden ser de diferente cantidad. La cosa es este detalle, ¿no? Que el recipiente 1 tiene una temperatura de 70 grados Celsius y el recipiente 2 una temperatura de 20 grados Celsius. Los van a mezclar, ¿ve? Entonces va a haber una transferencia de calor del caliente o del mayor temperatura hacia el de menor temperatura. ¿Qué va a pasar? Entonces este va a entregar calor, su temperatura va a disminuir y el otro va a recibir calor, su temperatura va a aumentar. Hasta que, como bien dice acá, alcancen el equilibrio térmico. Ahí está. Y bueno, ya se han hecho los cálculos para el ejemplo. Cuando, miren, los dos tienen TE, temperatura de equilibrio, de 40 grados Celsius. Así es. De 40 grados Celsius se daría la temperatura. Recuerda que tenía 70, ha bajado en 30. Y el otro tenía, ¿cuándo tenía el otro? El otro tenía 20, entonces ha subido hasta 40, ¿no? Y ahí, como ves, el calor es cero. Ya no hay transferencia de energía. El calorímetro es un dispositivo que sirve para medir calores específicos de sustancias desconocidas. Y nos plantean esta ecuación que la vamos a tocar con más detenimiento más adelante, que se le lee así, ¿no? Equivalente en agua. Así se habla en la cuestión del calorímetro. Equivalente en agua. Ahí está. Abajo tienes ese dispositivo llamado calorímetro. El equivalente en agua es la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro. Así se le llama. Bien, entonces, ¿cómo vamos a resolver los ejercicios? Acá tenemos una propuesta. Ahí está, mira. ¿Está bien? Sin embargo, yo te voy a mostrar otra. ¿Está bien? Acá está una propuesta, es bastante válida. Por ejemplo, esto me sale 35 grados Celsius. ¿Ya? Pero, ¿cómo sería la otra propuesta? Así, mira. Van a ver dos formulitas prácticas para hallar la temperatura de equilibrio. La número 1, para 2 o más sustancias iguales. Iguales, ¿ah? Sustancias iguales. Temperatura de equilibrio es igual, masa 1, calor, disculpe, masa 1, temperatura 1, más masa 2, temperatura 2, más masa 3, temperatura 3, y así, puede continuar. Entre, bueno, yo he visto 3, con 3 nada más, ¿no? No he visto masa, o sea, como que hasta ahí no llega, ¿no? Solo que le ponemos ahí de repente, van a dar 4 o 5 sustancias, no creo, ¿no? Un poco difícil ya. Y entre la suma de masas, masa 1, más masa 2, más masa 3, y así, ¿no? Si hubieran más sustancias. Y la opción 2 es para 2 o más sustancias diferentes. 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 ¿Qué hace una de otra diferente? Lo siguiente, compara la fórmula. Temperatura de equilibrio, masa 1, calor específico 1, temperatura 1, más masa 2, calor específico 2, temperatura 2, más masa 3, calor específico 3, temperatura 3, y así, ¿no? Más. Entre masa 1, calor específico 1, más masa 2, calor específico 2, más masa 3, calor específico 3, más así sucesivamente. ¿Bien? Compara, ¿no? ¿Qué hace una sustancia de otra diferente? Su calor específico. ¿Bien? Entonces, ¿cómo esto funciona en las fórmulas? En los ejercicios. Por ejemplo, esta es una propuesta que nos da el texto, que es válida. Sin embargo, acá a un costadito vamos a resolverlo con la otra propuesta.
Leemos, en un recipiente de capacidad calorífica insignificante, quiere decir que ese recipiente no participa en la resolución del ejercicio, o en otras palabras, no pierde ni gana calor. ¿Ven? Para nada. Es un recipiente teórico, digámoslo así. Se vierte en 300 gramos de agua a 20 grados Celsius y 100 gramos de agua a 80. Primero estamos notando que estamos hablando de la misma sustancia. ¿Y cuántas veces? 2 veces, ¿no? Esta cantidad a esta temperatura y esta otra cantidad a esta otra temperatura. Estamos hablando de 2. Disculpa, masa 1, 300, temperatura 1, 20. Masa 2, 100. Un momento, ¿qué pasó? Se bloqueó el... Ya, 100 y la temperatura 2, 80. Ya está. ¿Cómo calculamos la temperatura de equilibrio para dos sustancias iguales? Repetimos, masa 1, temperatura 1, más masa 2, temperatura 2, entre la suma de masas. Y ahora reemplazo. Masa 1, 300 por 20 más 100 por 80 entre la suma de masas, que es 300 más 100. Bueno, acá puedes simplificar o puedes multiplicar ya. Yo voy a simplificar, le voy a quitar 2 ceros a todos los términos. Ya, me queda 3 por 20, 60, más, bueno, le quité 2 ceros, me quedaría 1 por 80, 80 y 3 más 1 que me quedaría 4. 140 dividido entre 4, entonces la temperatura de equilibrio te va a salir 35 grados Celsius. ¿Ven? Como ven, es igual. No hay problema. Es igualito. Ya está. Ahora, con eso ya estamos comprobando, pues, ¿no? Bueno, y así también puede cumplir esto cuando ya las sustancias son diferentes, ¿no? Te he dado esta expresión y pues, si gusta lo podemos resolver con nuestra cuestión de la fórmula práctica, ¿ya? Mira, se calienta 200 gramos de una aleación hasta 570 grados Celsius y a continuación se coloca 400 gramos de agua a 10 grados Celsius dentro de un calorímetro de aluminio de 500 gramos. La temperatura final de la mezcla es 60. Calcule el calor específico de la aleación. Como ve, está hablando de 3 sustancias, mira. Primero esta aleación, luego está hablando de agua y luego está hablando del calorímetro. Entonces tenemos 3 opciones. Lo vamos a colocar así. Masa 1, calor específico 1, temperatura 1, ¿ya? Masa 2, calor específico 2, temperatura 2, masa 3, calor específico 3, temperatura 3. Ya. 200 gramos, 200, de una aleación a una temperatura de 570. Luego al final dice calcule el calor específico de la aleación, o sea, esto sería X. ¿Ya? Estos datos son de la aleación. Luego dice, a continuación se colocan 400 gramos de agua, ahí está, a 10 grados Celsius, y calor específico del agua es 1, esa es teoría. Dentro de un calorímetro de aluminio, su calor específico 0,22, espérate, 0,22, ya está, su masa del calorímetro 500, y su temperatura, como dice acá, el agua que está a 10 grados Celsius se coloca dentro del calorímetro. Quiere decir que el calorímetro va a estar a la misma temperatura del agua, 10 grados Celsius. Ese dato no te dicen acá con presión, o sea, uno tiene que leerlo y comprenderlo, ¿no? A continuación se colocan 400 gramos de agua a 10 grados Celsius dentro de un calorímetro de 500 gramos. O sea, el agua como está a 10, al colocarlo dentro del calorímetro, el calorímetro también va a estar a la temperatura, en este caso del agua a 10 grados Celsius. Bien, ¿cómo quedaría? Ah, ya, y acá te están dando un detalle, ¿no? La temperatura de equilibrio, dice, la temperatura final de la mezcla es 60 grados Celsius. Planteamos, acá un costadito, ¿ya? Un ratito. Ya, ahí. Masa 1, calor específico 1, temperatura 1, más masa 2,
calor específico 2, temperatura 2, más masa 3, calor específico 3, temperatura 3, entre, ¿qué me dice mi fórmula práctica? Masa 1, calor específico 1, los dos primeros nomás se copia, mira, se va a repetir. Si te estás dando cuenta esos detallitos. Ah, ya está. Listo, listo, listo. Ya, entonces ahora lo reemplazamos. 60 va a ser igual, masa 1, 200 por calor específico 1, X, temperatura 1, 570 más masa 2, 400. Calor específico 2 es 1, temperatura 2 es 10, más masa 3, 500, calor específico 3, 0,22 por la temperatura 3 que vale 10. Entre, ahí está, masa 1, 2, se recopia los dos primeros. Bueno, ya está. Bueno, y ahí ya simplificas y toda la cuestión. Podemos sacar dos ceros a todos, mira. Dos ceros a todos. Ya. Te va a quedar 60, es igual 2x, ¿sí? 2x por 540. 540 por, disculpa, 570 por 2. 1140x. Más 4 por 10 es 40. Más, bueno, acá se fueron los dos ceros, recuérdate, ¿ah? Quedaría 5 por 0,22. Por 10. Eso te va a dar 11. Entre, abajo te queda 2x más 4. ¿Está bien? 4 por 1, 4, más 5 por 22. 5 por 0,22. Eso te va a dar 1,1. ¿Bien? Bueno, y ahí ya sabes, ¿no? Lo que sigue, ¿no? Pasa a multiplicar, despejas la ecuación y al final x te va a salir igualito. Bueno, si quieres lo demostramos. Vete un poco en crédito. 60 por más 5,1 más 51. Ya está. 120, pasa a restar. 120x, ojo, y acá 1140. Entonces resto 1140 menos 120, por este lado te va a quedar 1260x. Y acá 60 por 5,1 menos 5, menos 51. 255 y lo pasas a dividir. Y te va a salir 0,25, exacto. Bueno, la unidad, ¿no? Ya está. Bien, entonces, bueno, acá tienes una lectura sobre la transmisión de calor. Es una de las formas. Te lo dejo para un momento te animes. Y vamos con los ejercicios más que todo prácticos, ¿ya? Que están a partir de la 4. Como para repasar esto. Vamos a sacar la 4. Vamos a borrarlo. La 4. Vamos a sacar la 5. La 6 ya lo saqué. Ya. Ahí está. Vamos con la 4. Dice, en un recipiente térmicamente aislado se mezclan 200 gramos de agua a 10 grados Celsius con 150 gramos a 38 grados Celsius. O sea, estás observando que es agua y agua, o sea, son las mismas sustancias. Estos serían masa 1, temperatura 1, y esto de acá sería masa 2, temperatura 2. Calcular la temperatura de equilibrio. ¿Bien? Entonces, masa 1, 200, temperatura 1, 10. Masa 2, 150, temperatura 2, 38. Ya está.
¿Cómo calculo la temperatura de equilibrio? Masa 1, temperatura 1, más masa 2, temperatura 2, entre masa 1 más masa 2. Bueno, reemplazamos 200 por 10 más 150 por 38 entre 200 más 150. ¿Está bien? Bueno, acá puedo 50, 3, 4, 3, 4. Estoy sacando 50. Entonces me queda 4 por 10, que sería 40. Y 3 por 38. Vamos a ver cuánto sale eso. 114 entre 7. Entonces lo único que hago es sumar y dividir, ¿no? Me sale 22 grados Celsius. Bien, desde la fórmula práctica nos ayuda un poco respecto a las otras. ¿Estás atendiendo, Brenda? Ya, Sí, pero muy bien. ya le mandé la Entonces, respuesta. muy bien. Sigamos con el ejercicio número 6, que está por, no, 5, que está por acá. En el caso del ejercicio número 6, muy visual, o sea, nos dan los datos ya, pero en el dibujo, ¿verdad? En el dibujo. Dice, al mezclar los recipientes mostrados se obtiene una temperatura de 30 grados Celsius. Se quiere decir que esa es la temperatura de equilibrio, 30 grados Celsius. Ya está. AYT. Bien, acá ya nos lo dan casi ordenado. Esto sería la masa 1, esto sería la temperatura 1, esto sería la masa 2, y esto sería la temperatura 2. ¿Está bien? Ya, entonces, lo voy a reemplazar en la fórmula, que ya espero que te hayas memorizado. La temperatura de equilibrio 30 es igual a la masa 1, 80, por la... Espera. No sé por qué se hace así a veces. Masa 1, 80 por temperatura 1T, más masa 2, 160 por temperatura 2, 40, entre la suma de masas. O sea, sería 80 más 160. Ya, lo puedo sacar 80, ¿no? 1, 2, 1, 2. Entonces me quedaría así. 30 es igual a T más 80 entre 3. ¿Está bien? ¿Estamos? Ya. Este 3 pasa a multiplicar a 30, 90, el 80 pasa a restar 10 grados Celsius. Ya está. 10 grados Celsius. Siguiente. Entonces es el ejercicio número 5. Vamos al número 6. Acá en el número 6, si observas, ya están apareciendo calores específicos, entonces estamos hablando ya de la otra situación. Ya, se coloca, dice, un trozo de metal a 80 grados Celsius con este calor específico dentro de 200 gramos de agua. Acá está la otra sustancia que participa a 30 grados Celsius. Si la temperatura de equilibrio es 40, ahí es la masa del metal. Bien, vamos a plantearlo bien bonito ya. Hasta que te lo aprendas esto y ya podemos hacerlo de frente como el otro ejercicio. Solo está participando dos sustancias. Ya. A ver, dice, un trozo de metal a 80 grados Celsius, su calor específico 0,4. Al final me dice, ahí en la masa de este metal le voy a poner X. Dentro de 200 gramos de agua, la masa 230 grados Celsius. Acá lo dice, la temperatura del agua. Y el calor específico del agua vale 1. Ese es un dato teórico. Dice la temperatura final, si al final la medida de la temperatura es 40, entonces la temperatura de equilibrio es 40. Y la fórmula práctica para dos sustancias iguales quedaría así. Masa 1, calor específico 1, temperatura 1, más masa 2, calor específico 2, temperatura 2, entre masa 1, calor específico 1, masa 2, calor específico 2. ¿Está bien? Ya está. Se copian los primeros, ¿te das cuenta? Ya. Ahora reemplaza. Con cuidado reemplaza y lo resuelves la ecuación. 40 es igual
Masa 1 vale X, calor específico 1, 0,4 por la temperatura 1 que vale 80, más la masa 2, 200 por su calor específico 1 del agua, por la temperatura 2 que vale 30, entre masa 1, X, su calor específico 0,4 más masa 2, 200 por 1. Ahí está. Ya. ¿Qué le puedo sacar acá? Creo que nada. Porque este tiene 0,4, pues. Ya, no hay problema, ¿ya? Entonces solamente lo clásico. Vas a multiplicar, con cuidado, 0,4x más 200. Ya casi. Me queda 0,4 por 80, 32x más 6000, ¿verdad? Ya. Acá 40 por 0,4 es 16x más 8000. Esto me sale 32x más 6000. Ya pasa a restar. 2000 es igual a 16x. Entonces x lo divide, ¿no? 2000 entre 16. 125, exactito. Gramos, porque estamos hablando de masa. Ahí está. Entonces tiene su proceso también, ¿no? Hay que con cuidado nada más tener ahí los ejercicios. Vamos con el ejercicio número 7. Ya, a ver, queda para ustedes. La 7. La 7, la 7. La 7, la 7. 3 minutos, nada más. Dice que la media es entre 3 y 4 para resolver un ejercicio en un examen de admisión. Claro, tomando como referencia San Marcos. ¿Listo? ¿Quién entregó una respuesta? Un ratito voy a cortar la imagen, por favor. Un segundito. Un segundito, un segundito. Ya. Ya, a ver. 40. 40, ¿no? Así es. Ya, entonces sería algo así, ¿no? Cuando hay tres sustancias iguales, temperatura de equilibrio sería masa 1, 200 por 20, más 100 por 50, más 100, al revés, 50 por 100. Entre la suma de masas, porque son sustancias iguales, 200 más 100 más 50, ¿está bien? Ahí está, la suma de masas. Como dice respectivamente, este 200 va con 20, ahí está. Este 100 va con 50, ahí está. Y este 50 va con 100.
Todos tienen 50. 1, 52, 54, 1, 1, 4. 4 por 20 quedaría 80, más 100, más otra vez 100, entre 7. 280 entre 7, 40 grados Celsius. Así es. Bien, entonces ya creo que está esta parte claro con respecto cuando las sustancias son iguales. Vamos a la número 7. ¿Ah? Disculpen, a la número 8. A la número 8. Bien, dice, a una olla cuyo calor específico es 0,5 y masa 160 gramos, tiene una temperatura 0 grados Celsius, se le vierte 16 gramos de agua a 60 grados Celsius. ¿Cuál será la medida de la temperatura final del equilibrio? Bueno, me están hablando de la olla y del agua, nada más. Nada más, de la olla y del agua. O sea, de dos sustancias diferentes. Masa 1, 160 gramos. Calor específico 1, 0,5. Y la temperatura 1, o sea, la temperatura de la olla es 0 grados Celsius. 0. Masa 2, dice se vierte en 16 gramos de agua. Calor específico del agua vale 1. Y la temperatura 2, 60 grados Celsius. ¿Ven? Acá está. Te piden la temperatura de equilibrio. Ya está. Entonces esto resultaría ya de frente, ¿no? La temperatura de equilibrio se calcula masa 1, 160 por el calor específico 0,5 por la temperatura 1, 0, más la masa 2, 16, calor específico 1 por la temperatura, disculpen, 2, 60 entre la masa 1, los dos primeros, 160 por 0,5 más 16 por 1. Ya está. Bueno, aquí hay que operar nada más, ¿no? 160 por 0,5 por 0, todo esto se elimina. Y acá me queda 16 por 60, 960. 160 por 0,5 es 80, más 16 por 1, que es 16, me daría 96. Lo divido 10 grados Celsius. 10 grados Celsius. En cambio, el ejercicio 9 nos dan un calorímetro, ahí está. Entonces eso nos hace recordar de que quedó pendiente algo con respecto al calorímetro y al equivalente en agua del calorímetro, que está por acá. El equivalente en agua del calorímetro, ¿dónde está? Acá está, ¿ves? Es la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro. Ya, pero estamos hablando de un calorímetro, ¿está bien? En agua, estamos hablando de calorímetro, otra sustancia, agua. Se le vierte, ahí está. Solamente hay dos sustancias, el calorímetro, ¿ya? El calorímetro, cuyo equivalente en agua es eso, ¿ya? Y estamos hablando de otra sustancia, dice agua. Y te piden la temperatura final de equilibrio. Entonces también hay una formulita, es muy parecido, ¿no? De temperatura de equilibrio con el equivalente en agua, que sería así. Para dos sustancias, masa 1, lo voy a poner primero con el equivalente. Equivalente en agua, equivalente, así nomás le voy a poner, ¿ya? Que es en agua, temperatura 1 más la masa 1, calor específico 1, temperatura 1, entre, y así puede continuar, ¿no? Masa 2, calor específico 2, etcétera, ¿no? Entre el equivalente en agua más masa 1, calor específico 1. Se le ha agregado esto nomás, miren. Y acá ya puedes continuar, ¿no? Tan, tan. Ahora dice, el equivalente en agua, el calorímetro, es 80 gramos. Tiene una temperatura de 0 grados Celsius. Temperatura 1, 80. Dice, se le vierte 16 gramos de agua, ya, masa, en este caso, del agua. Ya, acá un poquito que te puedes confundir, lo voy a arreglar, lo voy a poner así, mejor.
Otro ya. 2, 2, 2, 2, 2, ya. Masa 2, 16. Calor específico del agua es 1 y la temperatura 2 es 60, ¿no? ¿Qué es lo que te piden calcular? Te piden calcular cuál será la medida final, la medida de la temperatura final, o sea, la temperatura de equilibrio. Lo único que hacemos es reemplazar ya la temperatura de equilibrio, sería equivalente 80 por la temperatura 80, no, disculpen, no, he copiado mal, es 0 ahí dice, ¿no? 0. Dice, un calorímetro equivalente de agua es de 80, dice, tiene una temperatura de 0 grados Celsius. Ahí, disculpen. Entonces acá por 0. Más la masa 2, que es del agua, calor específico 1, su temperatura 2, 60, entre el equivalente en agua, que es 80, más la masa 2, que es 16, por 1. De ahí te va a salir la temperatura de equilibrio. Ya. Oye, esto te sale igual, ¿no? 96, 960, 10 grados Celsius. Así, ¿no? ¿Está bien? Entonces, como ven, he agregado, ¿no? O sea, en nuestra fórmula práctica, el equivalente en agua. El equivalente en agua. Y todo vuelve a ser lo normal, ¿no? Esto nomás se le ha agregado, no sé si notas, el equivalente en agua por la temperatura del equivalente en agua. Y abajo va el equivalente. Y luego acá, si hubiera otra sustancia más, se le pone, ¿no? Masa 3, calorífico 3, temperatura 3, y acá abajo masa 3, calorífico 3, y así. Se puede ir deduciendo. Vamos con un ejercicio más, ya para dejar cerrado esto. Y este es lo mismo. Ya, este es lo mismo. Y a ver un hito de acá. No se olviden que tienen un formato para entregar la tarea. Un formato para entregar la tarea, ¿no? Bueno, y estos tan fáciles. Ya. Listo, yo creo que ya todo está resuelto. Bien, ahí nos quedamos, por favor. No te olvides de presentar la tarea. Sí. Listo. Bien. Entonces, me despido. Estudiantes, profesor, muy buenos días. Saludos. Chao, profe. La próxima clase. Chao, profesor. Así es. Tupananchitkama. Así se dice. Bien, jóvenes.